Han pasado las Navidades y ha empezado un nuevo año, el 2026, un año que promete y en el que cada día se nos ofrece una nueva oportunidad para volver a empezar. Y es que cada día cuenta. Como decía Jaime Gil de Viedma en su poema No volveré a ser joven, la vida va en serio, pero que muy en serio. Decía en su poema Jaime Gil de Viedma que la vida iba en serio. Uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Este poema es maravilloso, pero la verdad es que no estoy muy de acuerdo con las palabras finales. Es cierto que nuestro cuerpo envejece y que ese cuerpo físico tiene un tiempo de vida y que al final todos moriremos porque ese es, ni más ni menos, nuestro destino. Pero no es menos cierto que cualquier momento es el momento perfecto para volver a empezar. Eso sí, aprovecharemos mucho más nuestra vida cuanto antes aprendamos esa importante lección. Por eso, yo os traigo hoy un relato que me inspiró una vivencia que tuve en agosto del 2019, cuando me fui a hacer el Camino de Santiago con mi querida amiga Elena. En esa ocasión, Elena y yo caminamos juntas durante unos 100 kilómetros y después yo me quedé sola otros 100 kilómetros más. Ese tiempo que me quedé a solas conmigo misma me dio la ocasión de conocer a la persona que inspiró este relato, un saxofonista que lo había dejado todo por la música y que recibía cada mañana la visita de una gaviota en su ventana. Al conocerle, comprendí que aquella gaviota tenía un mensaje para él, pero también para mí, porque nada en esta vida sucede por casualidad. Y ese encuentro tampoco fue casual. Estés donde estés, Antonio, este relato es para ti. La gaviota. Venía todas las mañanas a posarse a mi ventana. Llamaba a los cristales con el pico hasta que la veía. Me miraba como queriendo decirme algo en su idioma de gaviota, pero se quedaba allí quieta sin decir nada, hasta captar del todo mi atención. Solo entonces volvía la cabeza hacia el mar un instante, como invitándome a que la siguiera, y luego volvía a mirarme. Nos quedábamos las dos observándonos, midiéndonos, buscando la respuesta la una en los ojos de la otra. Se hacía un silencio denso de mar y la brisa nos envolvía. En ese momento, yo sentía el impulso irrefrenable de ponerme a cantar, porque, aunque no era paloma, sentía, al mirar en sus ojos, que la dominaba el mismo espíritu que a la paloma del poema de Rafael Alberti. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas, rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba, se equivocaba, que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba, se equivocaba. Al terminar la canción, la gaviota echaba a volar
y regresaba planeando por delante de la ventana, con las alas extendidas, dejándose mecer por el viento, hasta que yo abría la ventana para verla de cerca. Me miraba planeando una última vez ante mí y al fin se dirigía al mar, perdiéndose en el horizonte. La primera vez que sucedió, sentí una extraña sacudida en el corazón. Respiré profundamente 3 veces y continué con la rutina diaria: el aseo, el desayuno, vestirme, ir al trabajo, dar clase, corregir ejercicio, comer, regresar paseando por el paseo marítimo, hasta sumergirme en la realidad cotidiana de mi casa, acogedora y segura. El ajetreo del día hizo que me olvidara por completo de la gaviota, y solo al acostarme, al repasar mentalmente los acontecimientos del día, vino a mí, justo antes de quedarme dormida, la imagen de la gaviota. Soñé aquella noche que volaba, que el alma de la gaviota había impregnado todo mi ser y que me había convertido en pájaro. Volaba y volaba, y mientras volaba, no dejaba de cantar. Mi sueño fue tan profundo aquella noche que por la mañana no me despertó como de costumbre el sonido del despertador, sino el picoteo insistente de la gaviota en la ventana. Me incorporé de un salto, sobresaltada, sin estar segura de si aún dormía o estaba despierta. Miré hacia la ventana y la vi. Me encogí de hombros, extrañada. Traté de ignorarla. Fui al baño y al regresar a la habitación, la gaviota seguía allí inmóvil. Me vestí ante su atenta mirada. Mi respiración era cada vez más agitada. Antes de marcharme, me volví hacia ella con los brazos en jarras y el ceño ligeramente fruncido. ¿Bueno qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué estás esperando? Por toda respuesta, giró la cabeza un momento hacia el horizonte y luego volvió a posar sus ojos en mí. De nuevo la canción de la paloma, errante y confundida, se abrió paso a través de mi garganta y al terminar, igual que había ocurrido el día anterior, salió volando. Transcurrió el día como siempre, pero yo no podía apartar la imagen de la gaviota de mi cabeza. A la mañana siguiente volvió a repetirse la escena, y así un día tras otro, hasta que una mañana, al despertar y verla allí, no sentí ya ningún sobresalto, sino un imán poderoso que unía mi corazón al de la gaviota. Me levanté sin apartar la mirada de sus ojos y me coloqué frente a ella, con la nariz pegada a la ventana, separadas las dos apenas por el cristal. Nos miramos a los ojos intensamente, sin pestañear. Sentí que el alma se me salía por los ojos hasta fundirse con el de la gaviota. Cerré los ojos para no perderme, para no caer en el vértigo del abismo, y cuando volví a abrirlos, ya no estaba allí. De regreso a casa al atardecer por el paseo marítimo, todo mi cuerpo se impregnó de mar. Me descalcé y caminé al encuentro con las olas. Decenas de gaviotas de otoño, ruidosas e inquietas, surcaban el cielo gris. Y entonces la reconocí, planeando tan cerca de mí que casi podía tocarla, con las alas totalmente extendidas, tan lenta en su vuelo que parecía casi imposible que pudiera sostenerse en el aire. Contuve el aliento mientras seguía con los ojos y el alma su vuelo, hasta que la perdí de vista más allá del horizonte. Sentí la fuerza de las olas subiendo por mis pies y por mis piernas hasta llegarme al corazón, y desde allí impregnó todo mi ser, fluyendo por todo mi cuerpo. Canté entonces como nunca lo había hecho. Canté a la vida, al mar, a las gaviotas, recuperando todo lo que, durante toda mi vida, había creído imposible. Me despedí del mar ya al anochecer y regresé a casa en silencio.
Posé la mirada sobre cada objeto cotidiano con los ojos de la despedida. Tomé una pluma y un cuaderno y me puse a escribir. Escribí la historia que llevaba años dentro de mí, esperando a ser escrita. Permanecí así hasta el amanecer, hasta que la gaviota se presentó en mi ventana. Esta vez no le hizo falta llamar con el pico, porque la estaba esperando con la ventana abierta. Nos miramos las dos en silencio, casi sonriendo. Le leí entonces la historia que había estado escribiendo y que era mi misma historia, la historia de la gaviota. Al terminar, la gaviota aleteó un instante en la ventana, graznando. Nos miramos intensamente, reconociéndonos la una en los ojos de la otra, hasta que salió volando hacia el mar, muy lentamente, con las alas abiertas por completo, volviendo la cabeza de vez en cuando hacia mí. La vi partir asomada a la ventana, con mi cuerpo casi suspendido en el aire. Agité la mano al viento a modo de despedida, y entonces la gaviota cobró impulso y se perdió a lo lejos. Cerré la ventana y saqué mi mochila de exploradora, tanto tiempo olvidada. La llené con apenas lo imprescindible, sin olvidarme del cuaderno y la pluma. Cargué la mochila al hombro, salí de la casa y cerré la puerta con llave, dispuesta a emprender una nueva vida. Todos podemos emprender una nueva vida en cualquier momento. Ese era el mensaje que tenía la gaviota para Antonio y también para mí. Creo que fue entonces cuando empezó a gestarse mi aventura como narradora oral, dejando atrás la enseñanza y, por supuesto, mi aventura como profesora visitante en Utah, al otro lado del Atlántico. Allí, por cierto, descubrí con gran sorpresa que la gaviota es el ave nacional del estado. ¿Quién lo iba a decir? En un estado de tierra adentro. Pero allí estaban, con aquella algarabía de aleteos y graznidos al amanecer, una imagen que siempre llevaré en mi corazón, junto con todas las vivencias que tuve la suerte de experimentar allí. Pero esa, claro está, es ya otra historia, o más bien, un sinfín de historias que están esperando en el tintero de mi escritorio a ser escritas. Feliz vida, feliz comienzo, y que los hados te sean propicios. Gracias, gracias, gracias por escuchar y por estar ahí.